De tutor y compañero del curso de guitarra, quien les habla Oscar Armando Roa, estudiante del programa de psicología. A continuación estaré realizando una breve explicación en una línea de tiempo acerca de la historia de la guitarra y todos sus avances durante todo este tiempo. Pero comencemos primero diciendo qué es la guitarra. Os vamos a dar un pequeño concepto, que es un instrumento musical de cuerda formada por una caja hueca de madera en forma alargada, con un leve estrechamiento, un agujero en el centro y un mástil a lo largo del cual se prolongan ciertas cuerdas. Durante el tiempo, estamos hablando de un tiempo aproximadamente en el año 1400 a.C., se crearon un arca de boca musical. Eso era un instrumento el cual utilizaba una cuerda pulsada conformada por una cuerda tensada entre extremos en el arco, o sea, era como una especie de arco, el cual se utilizaba para generar cierto sonido. Ya después, en el año 2500 a.C., el señor Gaspar Sanz creó un instrumento de cuerda pulsado de mástil. Ya tenía un mástil, o sea, tenía un madero donde se podrían tensionar ciertas cuerdas, lo cual es utilizado mucho en las culturas como la azerbaiyana, en Georgia, en Armenia y otras áreas de Cáucaso. Fue revisada en el sonido actual en el siglo XVIII. Ya después, en el año 800 a.C., se utiliza un instrumento musical de cuerda pulsada. Consiste en una caja de resonancia de madera, encima que se extiende cuerdas que tocan los dedos. Ya más o menos tiene una especie de forma de arpa, la cual en esa época ya generaba un cierto sonido. En el año 700 a.C., el señor Juan Carlos Amat crea un instrumento de cuerda pulsada cuyo origen remonta desde la Edad Media. Este instrumento, cual tuvo su introducción por la parte de Europa, inició en la península ibérica, o sea, en la parte de los españoles musulmana, e incluyó los cordófonos que en esa época ya existían en la península. Estamos hablando de un brazo y habían unos cordófonos donde se tensionaban las cuerdas para poder darle más sonido, un sonido más agudo. Ya en el siglo XVI, el señor Francesco Corbetta realiza un instrumento de cuerda que fue muy popular en la península ibérica, en menor medida en Italia durante el siglo XVI. En España coexistió con el laúd, que era el instrumento más popular en el resto de Europa. Cuando ya nos metemos a partir del siglo XVII, XVIII, y ya casi en el siglo XIX, aparece el señor Fernando Sori y Francisco Terroga, los cuales ya comienzan a crear guitarra que tiene 6 cuerdas para producir los suficientes tonos, tanto rangos bajos como los altos. Esto hace que la guitarra sea un gran instrumento durante esa época. El surgimiento de la guitarra actual, que es en el siglo XIX, el señor Torres de Jurado, Dionisio Agudo y Andrés Segovia. La guitarra es un instrumento de cuerda pulsada formado por una caja de resonancia con una singular forma de 8, un mástil, contrastes y 6 cuerdas. Ya cuando hablamos a partir del siglo, la consolidación de todo en 1890, en el siglo XX, la guitarra se consolida como uno de los instrumentos más utilizados durante la música. ¿Cuándo se crea la primera guitarra eléctrica? Ese es el avance que hoy en día tenemos. Tenemos diferentes tipos de guitarra, pero la guitarra eléctrica aparece en 1920. El ingeniero Lion Thor crea la primera guitarra eléctrica en Estados Unidos y trabaja para la empresa de fabricación de instrumentos Gibson. Su invención fue posible gracias a la aparición del micrófono de bobina móvil a finales del principio de este siglo. Y tenemos por último la guitarra eléctrica de 1950, creada por el señor Leo Fender y Leo Poole. La guitarra eléctrica surge como una necesidad de las bandas de jazz de Estados Unidos, y durante la década de 1920 el poco sonido que emitían las guitarras acústicas hacía que el instrumento no tuviese ninguna relevancia
en la parte del acompañamiento, por lo cual se generó algo que incrementara un poco más el sonido y reclamara cierto protagonismo en las bandas de música jazz. Este era una pequeña exposición acerca de la historia de la guitarra y su importancia en la música. Todos sabemos que la guitarra es un instrumento muy utilizado en todas las bandas, en casi todos los géneros, y vemos la importancia y todo lo que ha mejorado desde que apareció en 1400 a.C. hasta la época de la guitarra eléctrica. Ha sido grande su evolución y por ello merece todo el reconocimiento como un instrumento el cual ha evolucionado con la música. Gracias, muy amable, un saludo, y quien les habló, Oscar Armando Roa.